Soy María Guadalupe Rodríguez, del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradezco la oportunidad para presentar mi trabajo en esta escuela que me formó como matemática. Un modelo matemático para el estudio de las recombinaciones genéticas en ciliados. El código genético almacenado en el ADN está compuesto por una larga cadena de combinaciones de letras A, T, G, C. Se conocen 3 recombinaciones genéticas en el código genético que inciden en la evolución y sobrevivencia de una especie. Se presenta un modelo matemático para la investigación sobre el ADN. El material aquí presentado está centrado en el estudio de los ciliados, que son seres unicelulares, cuyas células tienen 2 núcleos. Los conceptos matemáticos que se utilizan forman parte de la teoría de delta-matroides. Voy a hablar un poquito de la estructura molecular del ADN. El ADN la molécula de ADN consta de 2 cadenas antiparalelas enrolladas alrededor de un mismo eje formando una doble hélice. Una de las fuerzas que unen la doble hélice son los enlaces de hidrógeno entre pares de bases complementarias. Adenina, que se representa por A, citosina por C, guanina por G y tiamina por T. El gen es un segmento orientado de ADN identificado por sus extremos 5' y 3' y que presenta estas regiones codificadoras en morado, regiones no codificadoras en blanco y sitios de corte o empalme en rojo. En 1953, Watson y Crick presentaron el modelo de la doble hélice de la molécula del ADN. Esto permitió la comprensión del código genético. Como dije, nos vamos a centrar en el ejemplo de los ciliados. Los ciliados son organismos que tienen 2 núcleos, el macronúcleo y el micronúcleo. Y durante la reproducción sexual, el recién formado micronúcleo es transformado en un macronúcleo. Este proceso es llamado recombinación genética. Para ejemplificar, usamos precisamente la proteína actina 1 en el ciliado Escherichia nova. Vamos a ver cómo codificamos los genes. Los genes los codificamos con letras. Ya sabemos que es una cadena de A, C, T, A. Pero aquí vamos a poner simplemente las M's, que son la información, donde está la información del gen, y las I's significan un material que es no genético. Aquí lo tengo escrito. Las I's dividen al gen en fragmentos llamados MDS, que son este material genético, y las I's es material no genético. Los MDS o M's son las M's en la notación y las I's son las I's. Cuando aparece un M rojo, quiere decir que hay una inversión del M original. Entre cada par de MDS consecutivos hay una intersección. Estos segmentos se llaman punteros. En la figura siguiente puede observarse la colocación de los punteros en un macronúcleo con K MDS, como vimos en el slide correspondiente. Tenemos aquí, los punteros son muy importantes porque son los que nos pueden dar esa información de cómo están unidos los MDS. Sobre ellos se pueden realizar unas operaciones que se llaman operaciones de recombinación, que son naturales, que se ejecutan naturalmente en el ADN. Vamos a hacer una formalización de ellas. Nosotros tenemos que consideramos un alfabeto finito cuyas letras son 1, 2K, unión 1 barra 2 barra K barra, y decimos que una palabra W con letras tomadas del alfabeto gamma
Donde cada letra aparece exactamente 2 veces, se dice que es una palabra de doble ocurrencia. Aquí sean KMDS en la cadena del MIG y sean la palabra W, W1 hasta WT, donde cada letra pertenece a nuestro alfabeto y las letras W1 representan a los punteros, WI representan a los punteros. AMI, para entender cuando hay un negro o hay un rojo, a MI le corresponde I seguido de I más 1 en el siguiente lugar de material genético. A su inversión le corresponde, al contrario, I más 1, I. A MI y MK les corresponde solamente un puntero. Es decir, al principio y al final ponemos solamente un puntero en la cadena genética. La cadena de la Escherichia nova nos quedaría de esta manera. Voy a explicar un poco rápidamente las operaciones de recombinación. Tenemos una operación que se llama escisión de lazo. En esta operación de escisión de lazo vemos, más bien la naturaleza, ve que haya dos punteros que tienen la misma etiqueta, se dividen y se une el material genético y el material no genético, tomando en cuenta que nosotros teníamos intercalados material genético y material no genético. Entonces hacemos esta escisión de material no genético. La recombinación de doble lazo es muy parecida, pero tomamos en cuenta dos pares de punteros y de la misma manera se identifican dos punteros con la misma etiqueta y se unen de la misma manera que en la recombinación anterior. El material genético y el material no genético quedan ordenados de diferente manera. La recombinación de horquilla es interesante también. Se aplica una molécula en el par de secuencias repetidas cuando tienen orientaciones opuestas. Por ejemplo, aquí tengo 4 y 4 con su orientación opuesta. Entonces, para poder identificar con la misma orientación, entonces se hace un bucle, o sea, la cadena se hace naturalmente un bucle y obtenemos que el 4 ya queda en la misma orientación, el primer 4, y el 5, por lo tanto, por el bucle, queda orientado con la misma orientación y conserva el otro 4. Para explicarlo. Nosotros nos interesa asociar unas gráficas para poder trabajar de una manera matemática. Entonces a esta cadena que era W vamos a considerar también los punteros y tenemos esta cadena extendida. La cadena representada por W' se puede colocar sobre una circunferencia. Recordamos que I0 e I9 fueron agregados para poderlos unir. Entonces colocamos esta misma información de la palabra W', pero sobre una circunferencia, y vamos a unir, una vez que tenemos codificada aquí nuestra palabra W', unimos los punteros que tienen la misma etiqueta, P3 con P3, P9 con P9, y P8 con P8, etc. Sí, nosotros podemos tener dos gráficas a partir de esta gráfica que llamamos HW'. Una es esta gráfica GW' que se obtiene contrayendo las aristas azules, de tal manera que obtenemos esta gráfica con la característica de que cada vértice tiene grado 4, que nos va a ser de gran utilidad. La otra gráfica que se puede obtener es la siguiente. Por cada par de punteros nosotros ponemos un vértice. Por ejemplo, aquí en P3 tenemos el vértice 3.
En P9 tenemos el vértice 9 y en P8 tenemos el vértice P8. Unimos dos vértices, están unidos si en este diagrama o en esta gráfica HW' se intersectan. Por ejemplo, P3 se intersecta con P9 y se intersecta con P8. Entonces aquí aparece un triángulo. De la misma manera, este triangulito que vemos aquí es este triángulo que tenemos acá. Este P4 está representado así y esta P2 está representado aquí. Esta gráfica se llama la gráfica es una gráfica circular y está íntimamente relacionada con el estudio de delta matroides. Las operaciones que podemos hacer en la gráfica circular las voy a ejemplificar con esta gráfica que es diferente a la que tengo en el cartel. ¿Por qué? Porque es una gráfica más completa, con más información. Entonces creo que se podrá entender mejor. Tomemos esta gráfica como una gráfica circular y luego pensemos en esta operación, en la operación que vamos a llamar G estrella X. Tengo un vértice que llamamos X y me fijo en todos los vértices en la vecindad del vértice X, que son los vértices que son adyacentes a él, que en este caso son 1, Y, 2 y 3. Esta es la vecindad, estos vértices forman la vecindad de X. Entonces me voy a fijar en la gráfica completa que forman los vecinos, 1, Y, 2, 3. Me fijo en la gráfica completa. Si la arista estaba en mi gráfica G, la quito. Y si la arista no estaba en la gráfica G, la pongo. Por ejemplo, tengo 1 era vecino, X es vecino de 1, Y, 2, 3. Me fijo en sus vecinos y tengo que 1 es vecino de Y. Como allí, en esta gráfica 1 es vecino de Y, aquí 1 no es vecino de Y. 1 no es vecino de 2 en mi gráfica G. En mi gráfica G, en mi gráfica nueva, es vecino de 2. 1 es vecino de 3. Aquí 1 no es vecino de 3. 2, me fijo en 2. 2 es vecino de Y, por lo tanto aquí 2 no es vecino de Y, 2 no es vecino de 3, por lo tanto aquí 2 es vecino de 3. Y y 3 no son vecinos, por lo tanto aquí son vecinos. Entonces a esta operación que le llamamos complementación local y que es una operación de teoría de delta matroides, nos está dando esta operación en la gráfica. Esta operación es un poco más complicada, pero aquí podemos ver cómo corresponden a las operaciones de recombinación. Esta corresponde a la recombinación de doble lazo y esta operación corresponde a la recombinación de horquilla. Dado que no me puedo exceder, entonces digo mis conclusiones. El entendimiento del código genético que se encuentra en el ADN de toda célula es fundamental para conocer el fenómeno de la vida y de su evolución en la Tierra. El modelo matemático basado en la teoría de delta matroides nos ayuda a entender las recombinaciones que ocurren en el ADN. Agradezco su atención. Gracias. Agradezco la hospitalidad de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y a todos los que escucharon mi presentación.